En el vasto y diverso territorio de China floreció una de las grandes civilizaciones de la historia, un legado milenario que se distingue por una continuidad ininterrumpida, a diferencia de otras grandes culturas del mundo. Sus logros no solo son notables por sí mismos, sino también por la profunda influencia que ejercieron en gran parte del continente asiático. El viaje de esta civilización abarca casi todas las fases de la evolución humana. Sus orígenes más remotos nos llevan a la Edad de Piedra, comenzando con la presencia humana en el Paleolítico y dando un salto transformador con la revolución agrícola del Neolítico, que sentó las bases del futuro de su desarrollo. Con la llegada de la Edad de Bronce, China entró en una fase protohistórica, protagonizada por sus dos primeras dinastías, Xia y Shang. Se les llama así porque no dejaron sus propias crónicas completas, sin embargo su existencia ha sido reconstruida gracias a menciones en los textos de la posterior dinastía Zhou, y fundamentalmente a través de hallazgos arqueológicos. Entre estos destacan las inscripciones grabadas en antiguas vasijas de bronce y los enigmáticos huesos oraculares que nos ofrecen un vistazo a su mundo. Comprender este recorrido es asomarse a los cimientos y a los grandes cambios que forjaron el carácter único de la civilización ancestral china. La asombrosa cantidad de más de 1000 sitios paleolíticos descubiertos en China demuestra que esta región de Asia fue hogar de seres humanos desde épocas muy remotas, con una presencia extendida por gran parte de su territorio. De hecho, el hallazgo de antiguas especies de primates considerados ancestros del género humano ha llevado a proponer una fascinante hipótesis, que la evolución hacia el hombre anatómicamente moderno, quien apareció hace unos 40.000 años, pudo haberse dado de forma independiente en el continente asiático. Los vestigios más antiguos homínidos en China, junto con herramientas de piedra tallada, datan de hace más de 2 millones de años. Entre los primeros representantes del Homo erectus en la región destacan el hombre de Yuanmu, con una antigüedad de 1.7 millones de años, el hombre de Lantian, datado de unos 800.000 años. Sin embargo, el hallazgo más célebre es el hombre de Pekín, descubierto en la cueva inferior de Choukou-Dian, cerca de Beijing. Este yacimiento de 600.000 años es excepcional, ya que contiene los restos de más de 40 individuos. Estos antiguos pobladores ya utilizaban herramientas sencillas como garrotes y guijarros de piedra, y lo más importante, dominaban el uso del fuego. El registro fósil también revela la presencia de formas tempranas de Homo sapiens, como los encontrados en los sitios de Dianzhun, Yinushuan, Mapa y Chaoxian. Finalmente, en el Paleolítico Superior aparecen los hombres anatómicamente modernos. Los restos del hombre de Liuqiang y los de la cueva superior de Choukou-Tien muestran un salto evolutivo significativo. No solo empleaban herramientas de piedra mucho más complejas, sino que también desarrollaron una faceta artística, elaborando una gran cantidad de piezas ornamentales. Un dato clave es que estos individuos ya presentan algunos rasgos físicos que se pueden observar en la población china actual. Durante este periodo, las comunidades agrícolas de China, ya mayormente sedentarias, experimentaron un desarrollo espectacular. Tanto en el norte como en el sur surgieron culturas regionales con identidades propias, tecnologías innovadoras y los primeros indicios de complejas estructuras sociales. En el norte, en las fértiles llanuras del curso medio del río Amarillo, una región conocida históricamente como el Chongqiang, florecieron varias culturas, entre ellas la Peiliang y la Xishan y la Huangtai. Su estilo de vida era de que practicaban una economía mixta, cultivaban dos variedades de mijo y criaban cerdos, vacas y ovejas. Esta dieta se complementaba con la caza y la recolección. Un hallazgo notable en un sitio de Xishan son los huesos de gallina, que representan la domesticación de aves de corral más antigua del mundo. Asentamientos y rituales. Vivían en pequeñas aldeas con chozas semisubterráneas, enterraban a sus muertos en cementerios comunes cerca de los poblados, en fosas individuales acompañadas de ofrendas. Entre sus tecnologías y artefactos se pueden encontrar que en sus tumbas contenían vasijas de cerámica rojas sin decorar, hechas a mano y cocidas a bajo temperatura. También incluían una impresionante variedad de herramientas agrícolas de arenisca, hacha, palas, hoces y sobre todo artefactos de molienda para procesar el mijo. Dos descubrimientos en esta región son de vital importancia. Primero, el hallazgo de fragmentos de cerámica pintada demuestra que esta técnica evolucionó de forma local, contradiciendo viejas teorías que proponían un origen extranjero para elementos clave de la cultura china. Segundo, unos símbolos grabados en un caparazón de tortuga en un sitio de Peiliang sugieren que la escritura china también tuvo un desarrollo autóctono. Mientras el mijo dominaba el norte, el sur se convertía en el epicentro del cultivo de arroz. En culturas como la Pentochuan y la célebre Gemedu, los arqueólogos han encontrado restos de arroz en una fase avanzada de domesticación. La cultura Gemedu es especialmente rica en hallazgos. En sus viviendas construían sus casas sobre pilotes para adaptarse al entorno húmedo.
En sus innovaciones se encontró un recipiente de laca que atestigua el uso de esta técnica desde el quinto milenio a.C. También hay indicios de herramientas avanzadas, como una reja de arado hecha de hueso y la domesticación del búfalo de agua, un animal que sigue siendo fundamental para el cultivo de arroz en Asia. Cultura. Entre los objetos preservados destaca una flauta de hueso, mostrando sus tempranas expresiones artísticas y musicales. El noreste es el nacimiento de un símbolo. En el noreste de China, la cultura Qinglonghua también dejó un legado perdurable. En sus asentamientos se ha encontrado uno de los primeros edificios diseñados para actividades militares, pero su aporte más icónico es oro. Es aquí donde por primera vez en la historia aparece la figura de un dragón representado en adornos de jade. Este es el ancestro más antiguo del que se convertiría en el símbolo más importante de la civilización china. Este periodo está dominado por la cultura Yangshao, cuyo epicentro se encontraba en el curso medio del río Amarillo, cerca de la actual ciudad de Xi'an. Es tan representativa que esta época es conocida como la era Yangshao, un horizonte cultural marcado por la interacción entre diversas regiones de China y, sobre todo, por su distintiva cerámica pintada. La influencia de Yangshao se expandió ampliamente, creando variantes locales como la cultura Magyapang, famosa por sus elaborados diseños pintados en negro o café sobre fondos rojos. La cerámica Yangshao, hecha a mano o moldeada, vio la introducción del torno de rotación lenta, que evolucionaría hacia uno de giro rápido al final del periodo. En algunas vasijas se han encontrado marcas de alfarero, unos 40 signos distintos que podrían ser numerales o emblemas de clanes, representando uno de los primeros destellos en el largo camino hacia la escritura china. Entre su estilo de vida está que la base de su subsistencia era el cultivo de mijo y sorgo, complementando con la cría de cerdos, ovejas y ganado. Las innovaciones agrícolas se dispararon, con evidencias de la domesticación del gusano de seda y el cultivo de col, soya y algodón. Como sociedad, los poblados se hicieron más grandes y concentrados, algunos rodeados por fosos defensivos. Las chozas semisubterráneas se agrupaban por linajes, cada uno con su propio cementerio. Aunque existían entierros múltiples y de niños en urnas, los rituales funerarios todavía no mostraban diferencias sociales significativas. A partir del 3500 a.C., la sociedad Yangshao experimentó cambios cruciales que dieron lugar a la aparición de rangos sociales y las primeras jefaturas. Este fue el primer paso hacia la conformación de ciudades complejas. Algunos poblados se convirtieron en centros rectores regionales. En estos lugares la arquitectura cambió, aparecieron viviendas construidas sobre el nivel del terreno, con varios cuartos, pisos estucados y paredes más sólidas. Sin duda, las residencias de la nueva élite que ocupaba el poder en estas incipientes entidades políticas. Mientras en el Chongchuan surgían estas jefaturas, otras culturas fuera de la cuenca del río Amarillo también evolucionaron. La cultura Hongshan en el noreste de China. Esta cultura desarrolló una élite con un fuerte carácter religioso. Florecieron centros ceremoniales con altares, templos y tumbas de piedra que contenían ricas ofrendas de jade y turquesa. Sus objetos más icónicos son los dragones de jade, que evolucionan desde una figura con cara de cerdo hasta una serpiente enroscada. Hacia el final de la era Yangshao, la aparición de murallas de tierra apisonada en el Chongyuan es vista como una señal de crecientes conflictos bélicos. Un ejemplo es el sitio fortificado de Xishan, cerca de Chengzhou. Este fenómeno no fue exclusivo del norte. En el río Yangtze, en el sitio de Chengtongshuan, también presenta una planta redonda con murallas y un foso. Un dato fascinante es que en el idioma chino la palabra para muralla, cheng, es la misma que se usa para ciudad. Por esta razón, estos impresionantes asentamientos amurallados son considerados por muchos como los primeros centros urbanos de China. La historiografía tradicional china nos habla de una era fundacional, el periodo de las tres dinastías, inaugurado por la legendaria dinastía Xia, fundada por Yu el Grande, quien simbólicamente fundió 9 trípodes de bronce para representar su autoridad. Esta dinastía habría contado con 17 reyes a lo largo de 472 años. Sin embargo, durante décadas, esta narrativa registrada en textos posteriores como el Shiji fue recibida con escepticismo por los historiadores críticos. ¿Fue Xia un mito fundacional o una realidad histórica? El debate dio un giro drástico en 1959. Guiados por las antiguas crónicas, los arqueólogos iniciaron la búsqueda de las ruinas de Xia en la fértil llanura de Luoyang. Lo que encontraron fue el vasto sitio de Erlitou, el centro de un complejo cultural que abarca más de 250 asentamientos. Hoy, un amplio consenso entre los arqueólogos chinos identifica a Erlitou como la capital del periodo Xia tardío. Con 300 hectáreas, el sitio revela una auténtica ciudad-palacio
palacio amurallada en su centro. Este complejo presenta grandes edificios palaciegos sobre plataformas de tierra pisonada, alineados en un eje norte-sur, un patrón arquitectónico que se convertiría en el estándar para las futuras ciudades capitales de la China antigua. La evidencia de una sociedad urbana compleja es clara. Una red de calzadas rodeaba el palacio, y alrededor de este núcleo se agrupaban viviendas de élite y talleres, indicando una sociedad altamente diversificada y estratificada. Pese al hallazgo monumental, persiste un enigma crucial: la falta de escritura contemporánea. A diferencia de la dinastía Han, que nos legó abundantes inscripciones en huesos oraculares y bronces, Erlitou permanece en silencio. No se han encontrado textos que corroboren que sus habitantes se llamaron a sí mismos Xia o que se identifiquen los nombres de sus reyes. Los expertos teorizan que la escritura pudo existir en materiales perecederos, como madera o pieles, que no sobrevivieron al paso del tiempo. Por ahora, la única evidencia se limita a signos aislados sobre cerámica o jade, similares a las marcas de clanes ya vistas en el Neolítico. La cultura de Erlitou marca el inicio de la Edad de Bronce china, pero su metalurgia era aún rudimentaria. Los arqueólogos han desenterrado armas, campanitas y vasijas de vino de bronce, cuya factura tosca imita las formas de la cerámica neolítica. El descubrimiento de un taller de fundición con crisoles, escorias y moldes de cerámica en secciones es vital. Apunta que la metalurgia del bronce fue un desarrollo tecnológico independiente en China, no importado. Sin embargo, el hallazgo más significativo es una ausencia. No se han encontrado herramientas agrícolas de metal. Esto revela la naturaleza del poder en edad de bronce china temprana. El bronce no se usó para mejorar la protección primaria. Su control fue un monopolio de la élite. Los objetos de bronce servían exclusivamente como bienes de prestigio, parafernalia ritual y símbolos de autoridad, marcando la división entre la clase gobernante y el pueblo. Erlitou no es solo el rastro de una dinastía, es la primera evidencia material de un estado donde el poder se forjó en metal. Aunque se suele pensar que la población de China comparte rasgos físicos homogéneos, el país es en realidad un mosaico de diversas culturas, religiones y lenguas. El grupo étnico predominante es el Han, que constituye el 94% de la población. El 6% restante se agrupa bajo la denominación de minorías étnicas. Existen más de 50 de estas minorías, entre las que destacan los tibetanos, los mongoles, los manchúes y los uigures. También se incluyen grupos como los Hui, que se distinguen de los Han principalmente por su fe musulmana. También hay numerosos pueblos aborígenes culturalmente afines a los del sudeste asiático. Geográficamente, estas minorías se concentran en las regiones menos pobladas del norte, oeste, sur y sudeste del país. La mayoría de los habitantes de China se comunican en lenguas pertenecientes a dos grandes familias, la sino-tibetana y la altaica. Además, en la frontera con Birmania existen pequeños grupos que hablan lenguas austroasiáticas. Dentro del propio grupo Han existe una enorme variedad de lenguas y dialectos que, en muchos casos, son incomprensibles entre sí. El idioma oficial del país es el Putonghua, o Hanyu, mejor conocido como mandarín, basado en el chino hablado en el norte, oeste y sudoeste. Es el idioma que se enseña en todas las escuelas y se utiliza en los medios de comunicación. Otras lenguas importantes incluyen el Wu, hablado en la región de Shanghai, el Min, propio de la provincia de Fujian, el cantonés, característico de la provincia de Guangdong, y el Hakka, que se habla en zonas de Guangdong y Jiangxi. Curiosamente, el cantonés es la lengua más común entre las comunidades chinas en el extranjero, y la que a menudo se identifica erróneamente como el chino estándar fuera de Asia. Todas estas lenguas son tonales, lo que significa que el significado de una sílaba cambia según la entonación. Sin embargo, el número de tonos varía. Mientras que en el mandarín tiene 4, el cantonés utiliza alrededor de 8. El gran elemento unificador de esta diversidad lingüística es el sistema de escritura. La escritura china no es alfabética, sino que se basa en caracteres Hanzi, que representan conceptos e ideas. Estos caracteres se pueden clasificar en 3 categorías principales: pictográficos, que representan visualmente un objeto; ideográficos, que representan una idea abstracta; y fonéticos, que indican un sonido. Si bien la complejidad de este sistema ha sido históricamente una barrera para la alfabetización masiva, también ha funcionado como un poderoso factor de cohesión. La razón es que, aunque los caracteres se pronuncian de manera completamente distintas según la lengua local, su significado es el mismo en todo el territorio. Esto permite una comunicación escrita estandarizada que trasciende las barreras del lenguaje hablado.
Gracias a décadas de intenso trabajo arqueológico se han descubierto más de 10.000 sitios del Neolítico en China. Estos hallazgos revelan un mosaico de culturas regionales que florecieron tanto en el norte como en el sur. Este largo periodo, que se puede dividir en las fases inicial, media, tardía y terminal, fue testigo de transformaciones monumentales que sentaron las bases de la civilización china: el surgimiento de la agricultura, el desarrollo de la estratificación social, la formación de las primeras civilizaciones complejas con ciudades, metalurgia y escritura. China es uno de los centros originarios de la domesticación de plantas y animales en el mundo. El cambio de una economía de caza y recolección a una producción de alimentos comenzó hace unos 10.000 años. Tras la última glaciación, un clima más cálido permitió el asentamiento humano al aire libre y la expansión de vegetación que los grupos nómadas comenzaron a aprovechar y finalmente a cultivar. Como resultado de la adaptación a los diversos climas del país, en China surgieron tres grandes tradiciones agrícolas. En el norte semiárido se desarrolló una agricultura de campo seco, donde los cereales principales fueron el mijo y el sorgo. En el sur templado y lluvioso floreció la agricultura de campo húmedo, basado en el cultivo del arroz. En las costas del sur y sureste es posible que germinara una tercera tradición basada en el cultivo de tubérculos como el ñame y el taro. Las evidencias más antiguas de asentamientos neolíticos provienen del sur y las costas sudorientales. Aunque existían algunas aldeas dispersas, predominaban las ocupaciones en las cuevas y los concheros, que indican la explotación de recursos fluviales. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es la cerámica. Se han encontrado tiestos de vasijas burdas y gruesas, decoradas con impresiones de cuerda, que datan de fechas tan lejanas como el 15.000 a.C. Esto indica que esta tecnología crucial apareció milenios antes de que la agricultura se consolidara. Aunque ya había arroz, no se convertirían en alimento principal hasta el Neolítico Medio. Más tarde su cultivo se expandiría por toda Asia, convirtiéndose en el grano básico para gran parte de la población mundial. En el norte de China, la transición a la agricultura siguió una ruta diferente, evolucionando a partir de tradiciones locales de herramientas de piedra pequeñas. En los sitios más tempranos, que datan del octavo milenio antes de Cristo, los arqueólogos han encontrado no solo cerámica, sino también herramientas de molienda y granos de mijo, lo que sugiere un cultivo incipiente. Además, aquí se domesticaron el perro y el cerdo, este último también domesticado de forma independiente en el sur.